En primer lugar, queremos expresar nuestra solidaridad a las familias de las personas que fallecieron este día en el lamentable accidente, esperando también que los hechos se puedan investigar y esclarecer. En segundo lugar, para lo que nos convoca este día, queremos enfatizar que valoramos la importancia, credibilidad y legitimidad del informe de la CIDH, un informe aprobado luego de más de 2 años de monitoreo respecto a la situación que atraviesa nuestro país a partir de la declaración del estado de excepción en marzo de 2022 y que permanece vigente hasta la fecha. También queremos enfatizar la importancia de este informe, cuyo borrador fue aprobado por unanimidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe representa una validación de las voces de las víctimas y queremos resaltar eso. Víctimas con quienes trabajamos día con día y que nosotros como organizaciones documentamos, compartimos y publicamos ante la falta de cifras oficiales y el bloqueo de información pública. Este informe robusto, el más completo también hasta la fecha sobre el régimen de excepción, fue elaborado con información de organizaciones sociales, del Estado y otras fuentes. Sin embargo, también es importante mencionar que el Estado salvadoreño no ha permitido a la fecha una visita de la Comisión Interamericana para constatar directamente la situación. El informe, y resaltamos también este elemento, desmonta esa falsa dicotomía entre derechos humanos y seguridad, señalando en una de sus conclusiones que la contraposición de estos dos aspectos es un falso dilema. La garantía y protección de los derechos humanos deben ser el objetivo y punto de partida de cualquier esfuerzo en materia de seguridad ciudadana. Este tema, los regímenes de excepción, es conocido y retomado por la Comisión desde hace muchos años y es sabido también que la práctica de recurrir a estados de excepción, de emergencia o de sitio para resolver cuestiones de seguridad interna es un escenario que pueden utilizar los estados para violentar derechos humanos. Y es ahí también la relevancia de la Comisión para poder hablar de este tema, para poder investigarlo y escuchar las voces de las víctimas que se pronuncian día con día sobre la situación que está pasando en nuestro país. Celebramos la recopilación de testimonios de víctimas, de familiares, de referentes, de personas defensoras de derechos humanos, que es una práctica también consolidada por la Comisión Interamericana en su función de monitoreo, una función que está consagrada para la Comisión Interamericana desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Queremos resaltar y enfatizar esa labor que hace la Comisión Interamericana cercana para evaluar la situación de derechos humanos en general en nuestro territorio, pero en particular en El Salvador. Voy a referirme a algunas de las recomendaciones que ha reiterado este informe. Algunas de estas ya habían sido publicadas en su informe también respecto a 2021 y en este informe son reiteradas. Varias de estas están en la línea de lo que ya se ha mencionado anteriormente. La primera es poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción. La segunda es elaborar e implementar una política pública de seguridad ciudadana integral y multisectorial sobre las causas y consecuencias de la criminalidad basada en evidencias con enfoque de derechos humanos, estableciendo instancias de participación de la sociedad civil en su definición e implementación. También publicitar periódicamente datos sobre las acciones adoptadas en el marco de la política de seguridad ciudadana y los resultados obtenidos, incluyendo en el marco de las diferentes etapas del Plan Control Territorial. Desarrollar e implementar una política de atención a las víctimas de los delitos perpetrados por pandillas, asegurando la participación de víctimas y sociedad civil en todo el proceso. Elaborar un registro que individualice a las víctimas de las violaciones de derechos humanos perpetradas en el marco de las detenciones y persecución penal iniciada en el régimen de excepción, asegurando la participación de víctimas y sociedad civil en todo el proceso. Elaborar e implementar un plan de reparación integral para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el marco de las detenciones del régimen de excepción, considerando la perspectiva de género e interseccionalidad de otros factores de vulnerabilidad y discriminación, así como adecuar la legislación penal y procesal penal adoptada o reformada durante el régimen de excepción, apegándola a la normativa y estándares interamericanos. En particular, derogar toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prevención preventiva o que impida su sustitución debido al tipo de delito, así como derogar las disposiciones que posibilitan la reserva de identidad de las y los operadores de justicia en el marco de sus actuaciones. Adecuar también la legislación en materia de justicia juvenil reformada durante el régimen de excepción, adoptándola a la normativa y estándares interamericanos.
presentar y avanzar a la implementación del plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, realizar de manera urgente investigaciones diligentes e imparciales en todos los casos ocurridos en el marco del régimen de excepción donde civiles resultaron heridos o muertos por parte de fuerzas policiales o militares o bajo custodia estatal, también investigando las que pueden constituir actos de tortura con el fin de establecer los hechos y determinar las responsabilidades penales o de otra naturaleza que correspondan. Elaborar también un diagnóstico sobre las necesidades actuales de las siguientes instituciones en lo relativo a sus competencias en las causas penales, así como una hoja de ruta con acciones concretas para que realicen su trabajo eficazmente, como la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial. Adoptar medidas para garantizar el debido proceso de las personas detenidas en el contexto analizado. Mantener un sistema de registro total de las personas privadas de libertad, incluyendo tanto aquellas que se encuentran detenidas en centros penitenciarios como en lugares de alojamiento temporal en los términos señalados. Con relación al uso de la prisión preventiva como medida de último recurso y justificada en los fines procesales de cada caso en concreto. Remediar de manera inmediata cualquier situación de hacinamiento, para ello, emitir una orden de parte del sector justicia y del sistema penitenciario que prohíbe el ingreso de nuevas personas detenidas a los centros ocupados por encima de su capacidad oficial. Diseñar y establecer un plan de acción para remediar las deficiencias identificadas en este informe respecto a las condiciones mínimas de detención de las personas privadas de libertad, especialmente en los aspectos de albergue, condiciones de higiene, alimentación, agua potable y acceso a tratamiento médico, tomando en cuenta la perspectiva de género y la situación especial de riesgo de los grupos específicos. Garantizar la realización de visitas de familiares, representantes y autoridades competentes de manera regular en todos los centros penales y derogar toda disposición que prohíba las visitas de familiares. Diseñar e implementar un sistema de denuncias accesible, disponible y seguro para todas las personas privadas de libertad, en el que de manera gratuita puedan recibir asistencia y presentar las acciones judiciales correspondientes para hacer cesar la vulneración de los derechos humanos. Asegurar la finalidad socioeducativa del sistema de justicia juvenil, desarrollando programas de educación, formación profesional y recreación a las niñas y niños y adolescentes que se encuentran bajo custodia de las autoridades del Estado. Asimismo, que los programas educativos cumplan con los mismos requisitos de contenido y carga horaria establecidos por las autoridades educativas para la niñez que no se encuentra privada de libertad. Garantizar el cumplimiento del principio de máxima divulgación de la información pública en poder del Estado y asegurar que la clasificación de información como reserva se realice conforme a los estándares interamericanos en la materia y esté sujeta de revisión periódica para evaluar la pertinencia de las restricciones. En el marco de las formaciones continuas que el Estado proporciona, asegurar la implementación de programas dirigidos a las fuerzas de seguridad sobre derechos humanos y a los estándares interamericanos en materia de privación de libertad, uso de la fuerza, perspectiva de género y enfoques diferenciados. Operadores de justicia sobre los estándares interamericanos en materia de acceso a la justicia, prisión preventiva, justicia juvenil, perspectiva de género y enfoques diferenciados. Fiscales, agentes penitenciarios y personal del servicio médico legal sobre la aplicación del protocolo de Estambul, así como del protocolo de Minnesota para el caso de las ejecuciones extrajudiciales o muertes dudosas en situación de detención. Además, en este informe se ratifica, se pone como una recomendación también la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, así como el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratados, penas crueles, inhumanos y degradantes, y crear un mecanismo nacional de prevención de la tortura, así como dar su anuencia para la realización de una visita in situ de parte de la CIDH. A lo largo de todo el informe se dan varias recomendaciones que han sido reiteradas también desde distintas relatorías, como la Relatoría de la Libertad de Expresión, otras también recomendaciones que se han dado en el marco de las audiencias públicas vinculadas, por ejemplo, a la garantía del derecho a defender derechos, a la garantía de un enfoque diferenciado de la protección respecto a las personas defensoras, incluyendo a mujeres defensoras, voces críticas también, así como también un llamado a la desestigmatización de familiares y víctimas también del régimen de excepción. Voy a dar paso. Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista. De nuestra parte vamos a comentar un poco sobre la postura que el Estado salvadoreño
tomó a partir de la publicación del informe de la Comisión Interamericana. Quizá el primer elemento es lamentar que el Estado salvadoreño a la fecha no acepte las recomendaciones generadas por la Comisión en este sentido. El informe ya era conocido por el Estado desde incluso el año pasado, porque la misma Comisión Interamericana presenta una metodología que, además de recoger información de las víctimas de diversas fuentes periodísticas, de organizaciones y del mismo Estado, brinda un primer borrador al Estado salvadoreño para que éste pueda hacer sus comentarios. Y si se fijan, el informe de la Comisión presenta de manera constante durante sus distintos apartados tanto la información recabada por la CIDH como la respuesta del Estado ante esa información. A pesar de ello, a pesar de que el Estado salvadoreño conocía el contenido y conocía las recomendaciones, sigue sin aceptar estas recomendaciones. En un comunicado público realizado por el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, se expresó de que se iban a valorar para ver si eran o no pertinentes para la realidad del país. Esa es quizá el primer elemento que nos gustaría recalcar, que es realmente lamentamos que esa siga siendo la postura del Estado salvadoreño. Sobre todo ante una información bastante contundente, sistematizada y analizada por un organismo internacional de derechos humanos. Lo segundo es de que de nuevo se recurre a la estrategia de desacreditar a las víctimas, desacreditar la metodología del informe, aún identificando que la Comisión Interamericana ha realizado al menos 81 informes de país donde ha utilizado una metodología similar, es decir, hay países donde al no contar con otro tipo de medidas de verificación de la información, se recurre, como en el caso de Venezuela o Cuba, la misma Comisión Interamericana lo menciona en su informe, a otras fuentes que son igualmente válidas para la Comisión y que se mantienen dentro de sus fuentes cotidianas para recolectar información sobre la situación de los países. En este caso son testimonios directos con las víctimas que han sufrido violaciones a derechos humanos. La Comisión habla de al menos 29 testimonios que ha recogido de víctimas, pero también de abogados y abogadas defensoras de estas personas, de familias que se han visto afectadas también por la detención arbitraria o las violaciones a derechos humanos a otras personas. Y a partir de esa información la Comisión presenta una serie de hallazgos. El desacreditar el contenido del informe, aceptando únicamente el reconocimiento que la Comisión hace sobre la disminución de los homicidios y de algunos delitos, pero invalidando el resto de la información, una postura contradictoria y absurda por parte del Estado, ya que pareciera de que en un punto donde es conveniente le da la razón a la Comisión y en los puntos donde se le critique, se le pide mejorar en términos concretos de derechos humanos, niega cualquier posibilidad de tomar esa postura. Por último, también recurre a una lógica de desacreditar el informe a partir de la metodología, como ya mencioné, pero también por la supuesta falta de transparencia y financiamiento que está recibiendo la Comisión Interamericana. En ese sentido, la misma Comisión Interamericana, a través de la respuesta de comisionados, de una comisionada y un comisionado con un voto concurrente que se presenta al final del informe, se explica nuevamente sobre la metodología, a pesar de que esa ya está determinada en el cuerpo del informe, y se habla de que esta metodología ha sido utilizada de manera constante en distintos países y de manera regular por la Comisión Interamericana. Y además habla de una política de transparencia y rendición de cuentas que la Comisión Interamericana tiene desde hace algunos años. Situación que desgraciadamente no podemos verificar con la información y con la política de transparencia del Estado salvadoreño. Entonces, al mismo tiempo de que el Estado salvadoreño parece señalar esa falta de transparencia de la Comisión Interamericana, es realmente el que en distintos apartados también niega información a la Comisión Interamericana. Por ejemplo, la Comisión no logra verificar la cantidad exacta de personas privadas de libertad, las condiciones en las que se encuentran en centros penitenciarios, cuánta gente se encuentra por centro penitenciario, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, las edades, las características particulares, las situaciones de población en condiciones de vulnerabilidad, ya que esta información es negada por parte del Estado hacia la Comisión. Así como otra información
que desgraciadamente tampoco se presenta para que la comisión pueda hacer una valoración de la misma. En síntesis, creemos que es una postura lamentable. Llamamos al Estado salvadoreño a hacer una reflexión sobre las recomendaciones que brinda la Comisión Interamericana. Este informe no es un informe casual, es un informe que surge de la necesidad de verificar una política de seguridad que está siendo presentada regionalmente como un modelo exitoso de seguridad, y creo que la comisión lo que quiere identificar es que es precisamente esta política de seguridad una política represiva que no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, que no tiene un enfoque de seguridad ciudadana y que no ha permitido mantener la independencia del Estado de Derecho, que es tan necesario para el avance de las democracias en nuestra región. En ese sentido, la comisión es que llama a la importancia de este informe, y por lo mismo creo que el Estado salvadoreño puede tener una postura distinta, donde reconozca a las víctimas, las acompañe y genere políticas públicas que les permita su reparación, pero además construya un modelo distinto de seguridad, ¿verdad? Basado en derechos humanos y sobre todo en la reconstrucción del tejido social, la prevención de la violencia y la atención a las víctimas. Hola, buenos días. Mi nombre es Victoria Barrientos de la Fundación para el Debido Proceso. Quiero comentarles también que nos acompañan de forma virtual algunas colegas de organizaciones internacionales, como por ejemplo Claudia Paz y Paz de CEGIL, Leonor Arteaga de la Fundación para el Debido Proceso, Ana María Méndez Dardón de la Oficina para Asuntos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA, y María Martín de la IM Defensoras. David Morales de Cristosal. Quisiera destacar únicamente que este informe de la Comisión Interamericana es hasta hoy el llamado internacional más fuerte para que cesen las violaciones a los derechos humanos en El Salvador, que está ocasionando el régimen de excepción. La tortura es inaceptable en cualquier circunstancia, nos dice la comisión. Como escucharon, las recomendaciones apuntan a reparaciones a las víctimas. La comisión recomienda crear un registro de víctimas y recomienda investigar quiénes son los responsables de estas prácticas que consisten en detenciones arbitrarias en alto número, prácticas de tortura. Incluso expresa su preocupación por la denuncia sobre desapariciones y muertes bajo custodia del Estado. Y pide desarrollar una política de reparaciones a las víctimas de estos abusos. Este tipo de medidas de reparación desde el sistema interamericano las habíamos visto formuladas para los casos del conflicto armado. Esto quiere decir que la Comisión está dimensionando la magnitud y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que está provocando el régimen de excepción. La sola prolongación del régimen violenta la Convención Americana. Eso está muy claro y muy bien fundamentado en el informe, pero también está ocasionando estas violaciones masivas de los derechos humanos. El llamado de la Comisión a restablecer el debido proceso, incluso a reencauzar las instituciones. Dice que debe haber un plan nacional para reencauzar y que cumplan sus funciones diferentes instituciones del sistema de justicia. El deterioro democrático de El Salvador resulta claro y clave para entender por qué los abusos tienen lugar. Cuando la comisión señala que deben cesar el abuso a la prisión preventiva, la detención provisional prácticamente indefinida que impone el régimen, cuando nos dice que deben derogarse la figura de los jueces sin rostros, que debe haber transparencia sobre los procesos y los procedimientos, lo que la comisión nos está llamando a que incluso revisemos, el Estado revise las detenciones en la actualidad, que se forme una instancia para revisar las detenciones provisionales que se han vuelto indefinidas. Este es un llamado a la libertad de las personas inocentes que están detenidas sufriendo torturas y condiciones inhumanas que la comisión también llama a superar.